y que mi amigo Javier fue quien le pidió ayuda a ella para liberarme de su propio hermano, ya que la había visto como Roberto me humillaba y me traicionaba una y otra vez. Y que cierto día que aún no estaba, decidió buscar entre sus cosas y encontró una caja de madera con cabellos, una prenda interior mía y un papel con mi nombre, escrito con tinta color negro rojizo, que después me comentó la mamá, se trataba de sangre de mi menstruación. Relatos Paranormales Oficial. Han pasado aproximadamente 10 años desde que me sucedió lo que quiero comentarles. En ese entonces, yo era una niña de 15 años que apenas comenzaba a descubrir la vida. Lamentablemente en mi camino me encontré con personas que me hicieron mucho daño y que hasta la fecha les guardo mucho rencor. Todo comenzó cuando estaba en tercero de secundaria, en un barrio de la Ciudad de México. Yo siempre fui una niña muy tranquila y con calificaciones regulares. Nunca fui ni la más estudiosa, pero tampoco era la más aplicada de la escuela. Nunca sobresalía entre mis demás compañeras del salón. Sin embargo, este sería mi último año de escuela y estaba dispuesta a ser diferente que los otros años anteriores. Quería dejar de ser la niña aburrida del salón y convertirme en la chava buena onda. Un mes después de que inició el ciclo escolar, llegó a mi salón un chico nuevo de nombre Javier, el cual dijeron que venía del estado de Hidalgo y que sentaron casi a mi lado, por lo que me tocó ser de las primeras personas en hablarle y pasarle apuntes y trabajos de los maestros. Todo transcurrió normal las primeras semanas. El chico se integró muy rápido al salón y en cuestión de días se hizo amigo de varios compañeros, entre ellos yo, lo cual me inspiró para intentar ser diferente este año y ser un poco más alegre y divertida con los demás. El problema empezó cuando en alguna ocasión nos dejaron hacer un trabajo en equipo. Nos organizamos algunos compañeros que ya éramos amigos, entre ellos Javier, quien ofreció su casa para hacer ese trabajo, ya que era bastante amplia y sus padres llegarían hasta la noche porque salían tarde de su trabajo. Así que tendríamos tiempo suficiente para hacer la tarea del maestro y después jugar o hacer tonterías de adolescentes. Así que al salir de la escuela quedamos en vernos en un punto y después caminar hasta su casa. Aproximadamente una hora después de la salida, todos se fueron a sus casas a cambiarse de ropa y a pedir dinero para comprar los materiales que necesitábamos. Después de un par de horas, estábamos en la casa de Javier. Un lugar un poco extraño, pues por afuera, la casa era bastante humilde, con ladrillo, sin acabados, un par de varillas por fuera y un par de perros con playeras de fútbol amarrados en la azotea, los cuales ladraban a todas las personas. Al ingresar a la casa, la situación era otra. La decoración era muy bonita y elegante. Los muebles se veían finos. Tenía varios televisores de última generación, y lo que más me llamó la atención fue ver al hermano mayor de Javier, un chico de 17 años, quien estaba sentado en la sala jugando videojuegos. Al verlo, sentí el tiempo correr más despacio a mi alrededor. No había nada más importante que su presencia. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, y todo a mi alrededor se detuvo para poder admirar a aquel muchacho de nombre Roberto, de quien me enamoré a primera vista. Durante toda la tarde, Roberto no nos tomó en cuenta. Él estaba súper adentrado en su videojuego y nosotros en nuestra tarea. No obstante, yo no dejaba de verlo y de suspirar por él, tanto que mis amigas se dieron cuenta de la situación y comenzaron a hacerme burla frente a Javier y después frente a Roberto, quien de verdad me ponía demasiado nerviosa, pero él jamás me volteó a ver.
Algunos días después, mientras estábamos en la escuela, mis amigas comenzaron a hacerme burla con el hermano de Javier. Yo estaba muy apenada y trataba de no demostrar que ese muchacho me había robado el corazón. Al día siguiente, cuando estaba en el receso con mis amigas, llegó Javier para decirme que su hermano había preguntado por mí y que ese día que me conoció quería hablar conmigo, pero que no se atrevió a decirme algo por pena. Javier me pidió que si quería ir a su casa, su hermano me estaría esperando, a lo que de inmediato le respondí que sí. Esa misma tarde le pedí permiso a mi madre con el pretexto de hacer otro trabajo en equipo. Me puse lo más guapa que pude y caminé hasta la casa de Javier. Al llegar, él fue quien me abrió la puerta y me invitó a pasar. Cuando ingresé a la sala principal, estaba Roberto sentado, jugando videojuegos. Al verme, me comentó que me sentara a su lado, y en cuanto acabara su juego, platicaríamos. Cerca de 1 hora más tarde, Roberto apagó la televisión y se dispuso a platicar conmigo. Pasamos casi 3 horas hablando de todo y de nada a la vez, hasta que finalmente Roberto me robó el primer beso de toda mi vida. Yo estaba completamente enamorada de él, y esa misma tarde me dejé llevar y le entregué mi cuerpo. Al fin me había convertido en mujer. Pasaron varias semanas de encuentros entre Roberto y yo. Por lo menos 2 veces a la semana yo lo visitaba en su casa para entregarme en cuerpo y alma a él. Hasta que cierta tarde mi madre me preguntó sobre los supuestos trabajos en equipo que hacíamos, por lo que tuve que confesarle que no eran tareas, sino que iba a platicar con una compañera del salón. Al principio me creyó, pero varios días más tarde volvió a descubrir la mentira. Por tal motivo me prohibió las salidas. Yo estaba desesperada por estar con Roberto. Necesitaba de él a como diera lugar, así que le pedí que me visitara para poder estar juntos y aprovechar el poco tiempo que estaba sola para poder tener nuestros encuentros íntimos. Así lo hicimos durante 2 meses, hasta que cierto día comencé a sentirme mal. Me dolía mucho el cuerpo y tenía mucho frío. Pensé que me iba a resfriar, pero conforme fueron avanzando los días, empecé a tener síntomas de embarazo. Le comenté a Roberto y me acompañó a comprar una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Me dijo que él estaba dispuesto a estar conmigo, pero que también le iba a comentar a sus papás para que lo apoyaran. Algunos días después, Roberto me llamó a mi casa. Me dijo que quería hablar conmigo y que ya tenía la solución para nuestro problema. Cuando llegué a su casa, en la sala principal, estaba él jugando videojuegos y a su lado estaba su madre. Era la primera vez que la veía. Una señora imponente, de mirada fuerte, cabello chino y canoso, con un rostro fuerte y con exceso de maquillaje. Me comentó que ella no podría permitir que su hijo estuviera atado a una persona como yo y que pondría fin a mi embarazo. Le pregunté a Roberto que si él estaba de acuerdo con eso, pero no me quiso responder. Yo comencé a llorar porque todos los sueños que tuve con él se estaban desplomando, pero también pensaba en la decepción que se llevaría mi madre. La señora me dijo que para liberarme de ese problema tenía que tomar un té que ella me iba a preparar. Con eso tendría un fuerte sangrado, el cual ella me ayudaría a controlar, y en cuestión de un par de horas todo iba a estar bien y podría volver a mi casa sin que mi madre se diera cuenta. Tontamente acepté todo lo que me dijo. Primero me tomé un té que sabía horrible. Estaba preparado con hierbas que yo no conocía. Posteriormente me empezó a doler el estómago muy fuerte. Tuve mucho vómito y cada vez se hacía más y más intenso. De pronto, mientras me retorcía de dolor, sentí cómo me escurría algún líquido de entre mis piernas, lo cual sentí que era orina. Cuando fui al baño, descubrí toda mi ropa interior bañada en sangre. En ese momento, grité tan fuerte que la mamá de Roberto se dirigió hacia mí.
Me ayudó a llevarme a la sala y me recostó en el sillón más grande, mientras me limpiaba con un trapo y agua tibia. Fueron alrededor de 5 horas de dolor intenso, y en todo ese tiempo, Roberto solo permanecía jugando sus tontos videojuegos, mientras su madre y yo hacíamos lo correspondiente. Después de un rato, la señora me dio un par de pastillas para el dolor y me llevó en carro hasta mi casa. Me dejó en la puerta y se fue. Cuando entré a mi hogar, mi madre estaba muy preocupada por mí. Argumenté que se me había hecho tarde y le inventé una mentira que ya no recuerdo para justificar la cara de dolor y mi mal aspecto. Después de aquella tarde, me fui a dormir y juré por mi vida no volver a hablar con Roberto, pues de verdad sentí que me había hecho mucho daño. Al día siguiente, mi madre me despertó para ir a la escuela. Siempre lo hacía cuando ella ya se iba a trabajar, por lo que no veía si de verdad iba o no a la escuela. Así que ese día y los 5 días posteriores no quise ir al colegio, para no ver ni saber nada de Javier y Roberto. Varios días más tarde decidí volver a la escuela. Esa misma noche tuve un sueño muy raro en el cual yo tenía relaciones de nuevo con Roberto, lo cual se me hizo extraño, pues me había jurado no volver a verlo ni saber nada de él. A partir de ese momento no pude sacar de mi mente a Roberto. Por más que intentaba distraerme en otras cosas, mi cuerpo y mente solo podían pensar y recordar mis experiencias con él. Mi desempeño escolar empezó a bajar mucho, pues no estaba concentrada por estar pensando en él, y durante las noches soñaba todos los días con su recuerdo y con los deseos de mi cuerpo. Cierto día decidí hablarle por teléfono y decirle mis sentimientos. Me comentó que él también me extrañaba, pero que no podía acercarse a mí porque su mamá se lo había prohibido. Decidimos correr el riesgo y vernos en otro lado donde pudiéramos estar juntos y hacer el amor. Esa tarde, entre sus brazos, le comenté que estaba dispuesta a perdonarlo por lo que había hecho. Me comentó que tuvo miedo y que no sabía cómo enfrentar a su madre, pues ella y su papá tenían un trabajo poco usual. Le pregunté a qué se dedicaban, y después de mucho rogarle, no me quiso comentar exactamente qué era. Solo me dijo que hacían trabajos especiales a gente de mucho dinero. Pasaron varios días y seguíamos teniendo nuestros encuentros, esta vez con protección. No obstante, una tarde me dijo que no se sentía bien y que se quedaría en casa. Yo decidí darle una sorpresa y fui a comprar un postre para llevárselo y acompañarlo en su malestar. Cuando llegué a su casa, su hermano me recibió un poco incómodo. Me dijo que no podía pasar porque su hermano estaba enfermo y dormido, pero cuando escuché voces y risas dentro de la casa, lo empujé y caminé hasta la sala para poder encontrarme con Roberto besando y abrazando a otra chica. Cuando lo vi, me llené de tanto coraje que lo único que pude hacer fue aventarle el postre que había comprado y salir corriendo, llorando de su casa. Me sentía completamente derrotada. Al llegar a mi hogar, juré que jamás volvería a hablar con él. Sin embargo, nuevamente un poder se adueñó de mi cabeza. No pasaron más de 2 días cuando otra vez ahí estaba yo de incrédula ante aquel pedazo de hombre. Le dije que estaba dispuesta a perdonarlo siempre y cuando ya no se repitiera. Y otra vez volvimos a ser novios y a tener relaciones íntimas. Desafortunadamente, esta situación se repitió aproximadamente 10 veces con diferentes chicas. Por más que lloraba y le rogaba que no lo hiciera, él seguía haciéndome daño y yo lo perdonaba una y otra vez. Cada vez me humillaba más, pues en varias ocasiones me dijo que él jamás dejaría a todas sus novias, pues no estaba dispuesto a ser de una sola mujer. Por mi parte, no sé qué pasaba por mi mente. El punto es que acepté dicho trato, con la condición que me jurara que yo era la novia principal.
Incluso hicimos un calendario en el cual a mí me tocaba verlo y estar con él 2 días entre semana. Sin embargo, varias semanas después, cuando yo iba a verlo, me encontraba con la desagradable escena de verlo teniendo relaciones con otra chica y tener que esperar a que terminaran para que pudiera estar conmigo. En alguna ocasión, me puso como condición que si yo quería seguir con él, tenía que cooperar en todo lo que él quisiera. De lo contrario, me botaría lejos de su vida. Cuando escuché sus palabras, me llené de terror, pues no podía imaginar mi vida sin él. No quería vivir sin su presencia y sin su compañía. No tuve de otra. Decidí aceptar sus condiciones, pues no pensé que me pediría cosas peligrosas. Varias veces me obligó a mirarlo mientras él tenía encuentros con otras mujeres, y no podía decirle que no por miedo a que me dejara. Con el tiempo me pidió hacer cosas cada vez más humillantes. Me pidió hacer tríos y lo acepté en más de 5 ocasiones. Incluso me pidió que me acostara con un amigo de él, y también acepté para que él no se enojara conmigo. Yo era su total títere. Todo lo que él me decía, yo lo hacía sin poner ninguna objeción. Esta situación duró aproximadamente 3 meses, en donde hice cientos de cosas, de las cuales aún siento vergüenza. En mi casa, mi madre me veía triste, deprimida. Mis calificaciones habían bajado demasiado. Estaba a punto de reprobar todas las materias. Mi carácter había cambiado. Ya no era esa niña tierna y callada que antes era. Ahora me había convertido en una adolescente enojada, triste, que estaba a la defensiva todo el tiempo. Mi madre, en lugar de acercarse a mí, me rechazaba, pues decía que yo la contagiaba de amargura, pues todo el tiempo me encontraba de mal humor y peleábamos mucho. Hasta que cierto día fui a casa de Roberto a recibir sus migajas de afecto. Iba dispuesta a hacer lo que pidiera, pero al entrar a su casa fue su hermano y su madre quienes me recibieron. Al ver a su mamá me dio mucho miedo y quise salir corriendo, pero la señora me dijo que ella me iba a ayudar otra vez. Al principio no comprendí de qué se trataba. Me explicó que su hijo Roberto me había hecho un trabajo de brujería para que yo estuviera con él a sus pies, y que mi amigo Javier fue quien le pidió ayuda a ella para liberarme de su propio hermano, ya que él había visto cómo Roberto me humillaba y me traicionaba una y otra vez. Y que cierto día que aún no estaba, decidió buscar entre sus cosas y encontró una caja de madera con cabellos, una prenda interior mía y un papel con mi nombre, escrito con tinta color negro rojizo, que después me comentó la mamá, se trataba de sangre de mi menstruación. Yo estaba muy confundida, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Le pregunté por qué su hijo sabía hacer esas cosas, y me comentó que lo aprendió de ella y de su padre, quienes provenían de una familia de brujos muy respetables en el estado de Hidalgo, pero que por situaciones familiares tuvieron que irse a la ciudad. Le comenté que yo no creía mucho en aquellas cosas, pero que haría lo que me pidiera siempre y cuando fuera para ayudarme. Ella me comentó que no quería verme sufrir, y que si yo me quedaba al lado de su hijo, solamente iba a tener sufrimiento. Comentó que me haría un ritual y que haríamos una especie de amuleto para evitar que él volviera a hacerme daño, pero que tenía que ser fuerte, y aunque tuviera mucha tentación, ya no tenía que caer en sus falsas palabras. Lo pensé por un momento, pero al final le dije que sí, y comenzamos a hacer ese ritual. Primero, me pidió que me quitara toda la ropa. Después, comenzó a rociarme con un líquido color amarillo de olor muy fuerte. Acto seguido, me pidió que me quitara la ropa interior y que la mojara con otro líquido color rojo que sacó de una botella que tenía guardada. Me pidió que me golpeara en todo el cuerpo usando mi ropa interior mojada, mientras decía frases y palabras que ya olvidé. Después de unos minutos, tomó un recipiente de color negro, con la cual creó una especie de humo, mismo que me roció por todo mi cuerpo. Al mismo tiempo,
que en un bote de metal se quemaba esa caja en la que había pertenencias mías. Después de un momento, el ritual había terminado. Días después, dejé de sentir interés en Roberto. Comencé a recordar todo lo que me había hecho y las bajezas a las que me había orillado. Pasaron algunas semanas y finalmente decidí comentarle a mi madre. Cuando le comenté los pormenores, nos pusimos a llorar y me pidió disculpas por no haber estado conmigo durante esa terrible situación que pasé prácticamente sola. Me llevó al médico y le conté del aborto que tuve. Él me sugirió levantar cargos en contra de la madre de Roberto por haberme provocado el aborto, pero yo no quise hacer nada en su contra, pues al final ella me había ayudado a salir de esta situación. Cuando acabé la secundaria, no volví a ver ni a Javier ni a Roberto. Afortunadamente, mi madre consiguió un empleo mejor en el estado de Querétaro y nos fuimos a vivir ahí. Actualmente tengo 25 años y recuerdo esa experiencia como una de las más dolorosas de mi vida. A veces me pregunto si fue real lo que viví o solo fue un enamoramiento de adolescente. Sin embargo, por la forma en que me permití que me humillaran, definitivamente no estaba en mis 5 sentidos. Consciente estoy de que fui víctima de una brujería de enamoramiento por parte del hijo de una de las brujas más poderosas de la ciudad. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. También, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.